Jonás capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de leerlo, le daré el título del cual hoy estaremos predicando, estaremos hablando bajo el título Actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Leemos Jonás capítulo 3, versículo 3. Y la palabra de Dios dice en el nombre poderoso de Jesús: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Este texto bíblico consta de una parte A y de una parte B. La parte A es la parte donde Jonás actúa de acuerdo a la palabra de Dios, y la parte B nos enseña que Nínive era una ciudad grande. Nos estaremos enfocando en la parte A, en que Jonás actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí estaremos hoy enfatizando de este texto bíblico, de esta parte de la Biblia. Actuando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué razón Dios nos deja la palabra? Cuando estudiamos algo que tenga que ver con la palabra de Dios, debemos analizar el por qué Dios nos deja la palabra. Dios nos deja la palabra por una razón, y para que nosotros hagamos algo. ¿Cuál es la razón? La razón es porque nosotros sin Dios andábamos perdidos. ¿Para qué Dios quiere que tengamos la palabra? ¿Qué debemos hacer? Cumplir la palabra de Dios. La razón principal por la cual Dios dejó su palabra es para que nosotros actuemos, para que nosotros vivamos de acuerdo a ella. El objetivo principal por el cual Dios ha permitido que hoy usted y que yo tengamos la Biblia es para que nosotros vivamos de acuerdo a ella. Es para que nosotros la leamos y para que nosotros comencemos a aplicarlas en nuestras vidas. La palabra de Dios se nos dejó a nosotros, Dios nos la ha dado porque realmente nosotros no vivimos la palabra de Dios. Cuando yo no leía la Biblia, que comencé a leer la Biblia, me di cuenta que yo no estaba cumpliendo nada de la palabra de Dios. Me di cuenta que yo no estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Por esa razón Dios permitió la palabra de Dios, porque en sí el hombre, cuando anda sin Dios, no está actuando conforme a la palabra de Dios. Y debemos saber que el final de una persona que actúe de acuerdo a su manera, no a la manera de Dios, no a la manera de la palabra de Dios, es el infierno. Eso lo sabemos. Y Dios quiere librarnos del infierno. Y como Dios quiere librarnos del infierno, nos deja la palabra, que en ella misma escrita está que la paga del pecado es muerte. En ella misma encontramos que cuando vivimos una vida no cumpliendo la voluntad de Dios, no viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro final será el infierno. Dios se ha preocupado y busca la manera de cómo librarte del infierno. Por tal razón te deja la palabra para que tú comiences a leerla, para que comiences a aplicarla en tu vida, así seas librado del infierno. Porque Dios nos dejó la palabra para instruirnos en cómo nosotros debemos caminar para agradarle a Él, y así nosotros somos librados del infierno. O sea que Dios nos dejó la palabra para enseñarnos a caminar de la manera que a Él le agrada. Debemos saber cuál es nuestra condición sin la palabra de Dios. Y hay un texto bíblico el cual muestra nuestra condición sin la palabra de Dios. El mismo texto bíblico nos enseña por qué Dios nos dejó su palabra. Ese texto bíblico, en cierta manera, tiene demasiadas cosas que decir. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermanos, nosotros cuando vivimos separados de Dios, este texto bíblico describe nuestro corazón. Describe que nosotros somos personas, seres que de continuamente buscamos el mal. Y aunque este texto bíblico está hablando de los
antediluvianos, de esas personas que vivían en ese entonces, aún en el presente se aplica para la humanidad, porque la humanidad aún continuamente su deseo está inclinado al mal. Esa es nuestra condición sin la palabra de Dios. Es inclinarnos al mal. ¿Y qué significa inclinarnos al mal? ¿O qué significa el mal? El mal es lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El mal es lo que no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino lo contrario. Y quiero decirte que hoy Dios nos ha permitido la Biblia, que es su palabra, tanto para que nosotros conozcamos lo que Él hizo, lo que Él hará, lo que Él está haciendo, pero más para lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos dejar de hacer. Hermano, mire, la palabra se nos dejó para que nosotros sepamos que Cristo viene mañana. La palabra de Dios se nos dejó para que nosotros veamos lo que Dios hará mañana. Mañana hablo de futuro, lo porvenir. La palabra de Dios se nos dejó para que conozcamos lo que Dios hizo en el ayer, en el pasado. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, las proezas, las maravillas, lo que Dios hizo por medio de Cristo. Pero también la palabra se nos dejó para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La palabra es que nos dice lo que está mal. La palabra es lo que nos enseña lo que a Dios no le agrada. Y si algo busca Dios al dejar nuestra palabra, es que nosotros vivamos de acuerdo a ella. No crea usted que Dios te dejó la Biblia para que usted la abra en el Salmo 91 y la tire al abandono en la marquesina o donde quiera en tu casa. Porque yo he visto gente que la tienen donde quiera. Y Dios no quiere que tú tengas la Biblia abierta. Dios quiere que tú la Biblia la abra, la lea y la apliques. No solamente es tenerla, no es comprarla, no es conseguirla, es aplicarla. Dios nos dejó su palabra para que veamos las grandes proezas, las grandes maravillas, para que veamos los testimonios que hay de Él en ella, para que veamos su grandeza revelada en ella, para que veamos lo que hizo en el pasado, lo que Él hará en el mañana, pero se nos dejó para que aprendamos a caminar delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. Se nos dejó no para que la abramos y para que la llevamos al gavetero, para que la llevamos a una gaveta. No se nos dejó para que la pongamos en una repisa de nuestra casa. Se nos dejó para que la leamos y para que seamos hacedores de ella. Porque cuando usted lee la Biblia, ella tiene una muy fuerte inspiración en la instrucción. Y la misma instrucción quiere llevarte a cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas personas? Precisamente hace 2 días se me acerca una persona y me dice: mira, yo tengo una Biblia abierta en mi casa en el Salmo 91. Y yo le dije: mira, amiguito, de nada te vale abrir la Biblia en el Salmo 91, en cualquier capítulo. De nada te vale. Lo que Dios quiere es que tú la abras, la leas y la cumplas. Comiences a practicarla. Que cuando tú la lees te das cuenta lo que Dios quiere, te das cuenta lo que Dios hizo, te das cuenta lo que Dios hará. Y de ahí sale este mensaje. Porque Dios habló a mi vida y me dijo: yo quiero que las personas vivan de acuerdo a mi palabra. Y no necesariamente Dios tenía que hablarme para yo entender esto. Desde que me convertí, entendí que el hombre, que la mujer no está para leer la Biblia ni para tenerla abierta, sino para aplicarla. ¿Sabe cuántas personas solamente leen la Biblia y la escuchan, pero no la aplican? Y Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra: pues sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos cuando ustedes solamente la escuchan. Hermano, Dios ha dejado la palabra para testimonio de su grandeza, para que veamos lo que Él hizo y sepamos lo que sucederá. Pero la misma Biblia, la que nos enseña las proezas que Dios hizo, la que nos enseña la grandeza que Dios hizo, esa misma Biblia nos manda a cumplir la Biblia.
ellas mismas nos mandan a cumplir la palabra de Dios. Ellas mismas nos hablan que cuando escuchemos el mensaje debemos cumplir lo que escuchamos, siempre y cuando venga de Dios. En referente al mensaje, porque todo lo que está en la Biblia viene de Dios. Ahora, los mensajeros no todos vienen de Dios. Los mensajeros lo puede enviar el mismo diablo, se pueden enviar ellos mismos, lo puede enviar un pastor, lo puede enviar un evangelista. No todo el que viene a predicar el mensaje viene directamente desde el Padre a predicar el mensaje. Muchos son los que han salido hoy predicando el evangelio sin Dios enviarlo. Y diciendo así dice Dios sin Dios enviarlo. Usted tiene que tener cuidado de tales personas, pero el mensaje de Dios que está en la Biblia, usted tiene que cumplirlo. Eso es lo que la Biblia dice. Y todo lo que Dios nos dice debemos hacerlo. Ahora, ¿qué sucede si hago lo que Dios dice? Mire, yo recuerdo que cuando yo aún no me había convertido, yo pertenecía a un grupo de ganga, donde habían personas con más rango que otro. Y yo recuerdo que yo me encontré con otro grupo donde muchos se movían de acuerdo a lo que el más grande quería para ganar raya con el más grande, para ganarse un puesto. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, ¿qué sucede? Si sucede algo fuera de Dios cuando usted hace lo que otra persona a usted le dice, ¿qué sucederá cuando usted hace lo que Dios dice? Si sucede algo cuando un presidente dice que se haga algo, ¿qué sucederá cuando Dios dice que haga algo y usted lo hace? Hermano, el hacer lo que Dios dice, primeramente es señal de obediencia. Es demostrar que somos obedientes. Cuando somos hacedores de lo que Dios dice, nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo que sucede cuando yo hago lo que Dios dice es que Dios se mueve a ayudarme. Mire, cuando yo hago lo que Dios quiere, me estoy moviendo en la obediencia de Dios. Pero eso causa que Dios se mueva para ayudarme. No sé si ustedes han escuchado la historia de los 10 leprosos que se encuentra en Lucas capítulo 17 de su versículo 12 al 14. Que esta lepra se fue de ellos, Dios se movió para ayudarlo a ellos porque ellos hicieron lo que Cristo dijo. Dice la palabra: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, mire lo que dice, que Jesús les dijo: id, y ese id es una ordenanza mostrado a los sacerdotes. Cuando Cristo le da esta ordenanza, mira lo que sucede. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Cuando tú haces lo que Cristo quiere que tú hagas, cuando tú haces lo que Dios te dice que haga, Dios se mueve para ayudarte. Es señal de obediencia y causa que Dios se mueva para ayudarte. Vemos como en el verso 12 Cristo le da un mandato. Perdón, en el verso 14. Y le está hablando de que vayan. Y lo vemos a ellos obedecer ese mandato. Y como resultado de eso, como resultado de esa obediencia, ellos fueron limpiados. Nosotros debemos tener entendido que cuando hacemos lo que Cristo dice, es que podemos recibir lo que Dios por medio de Cristo puede hacer. Escuchen esto, hermanitos. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa. Hay cosas que Dios en su misma palabra la promete para hacer en tu casa, en tu vida, que sucederán cuando tú hagas lo que Él quiere. Yo recuerdo, hermano, que yo le decía a mi hermanita cuando me pedía algo, a la más chiquita: si haces esto o aquello, te lo doy. Hay milagros que Dios te hará
cuando tú hagas lo que Él te dice que tú tienes que hacer. Eso lo debemos tener entendido, que cuando hacemos lo que Cristo dice, podemos recibir lo que Dios por medio de Cristo puede hacer. Y una de las enseñanzas bíblicas que menos se está enseñando es esta. Porque hoy en día se está enseñando que con tan solamente declarar sucederán las cosas. Hoy en día se está enseñando que con tan solamente profesar algo sucederá. Déjame decirte que tú tienes que hacer primero lo que Dios quiere que tú hagas y luego ve y busque el milagro. No busque el milagro sin hacer nada. Haz lo que Dios te dice que tienes que hacer y luego busque el milagro. No entiendo el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es un evangelio de ver lo que no está. Si quieres una casa, solamente vela, profésala, dila y ya la vas a recibir. Si quieres que Dios cambie algo en tu vida, solamente pídeselo que Él te lo va a dar. ¿Por qué no le enseñan a la gente que tienen que hacer lo que Dios quiere para que Dios se mueva y para que Dios le ayude? Es que Satanás ha tomado aún a los predicadores, a la mayoría de predicadores en este tiempo, para que la gente no entienda la verdad de Dios. Por eso la Biblia dice que Él se viste como ángel de luz. Por eso en una ocasión le vino hablando a Cristo por medio de Pedro. Por eso la Biblia nos manda a discernir los espíritus de quienes vienen a predicarnos. Dios hará lo que Él dice que va a hacer cuando tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y esta es una enseñanza bíblica. Y quien habló de esto ha sido una persona la cual muchas personas con ella se han equivocado. Quien habló sobre esto fue la madre de Jesús, quien dio a luz a Cristo. En Juan capítulo 2, versículo 5, en la boda de Cana, María, la madre de Jesús, cuando se acabó el vino, le dijo a todos los que estaban ahí que hicieran lo que Cristo quería. Ella dice que hagan lo que Él dice que hagan. Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que Él les dice que haga. Esta enseñanza nosotros debemos enseñarla hoy en día. Que debemos hacer todo lo que Cristo dice que haga. Allí se había acabado el vino de la boda. Y María, la madre de Jesús, le dice a Jesús en el verso 3 y el verso 4, vamos a leerlo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y el verso 5 es cuando dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y miren lo interesante de esta historia. Cristo iba a hacer el milagro. Cristo iba a convertir el agua en vino. Pero el Cristo convertir el agua en vino dependía de que los que estaban allí hicieran lo que Cristo quería. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y ahí sucede el milagro. Porque comienzan a hacer lo que Cristo les dijo que hicieran. ¿Entiendes que hay milagros que dependen de que tú hagas lo que Dios quiere? Cristo aquí no hubiese hecho el milagro si ellos no hubiesen hecho lo que Él les dijo que hicieran. Eso es lo interesante del milagro de Jesús en ese momento. Dependía ese milagro de que ellos allí presentes hicieran lo que Cristo decía. El agua fue convertida en vino, hermano. Eso fue un milagro tremendo. Pero sucedió porque ellos hicieron lo que Jesús le dijo. Y debo decirte que Dios quiere hacer cosas en tu vida. Y tales cosas sucederán y comenzarás a verlas cuando tú hagas primero lo que Dios quiere.
que hay milagros que dependen de tu obediencia a la palabra de Dios. Si cumples la palabra de Dios, tales milagros sucederán. También hay situaciones de las cuales usted es librado por guardar, por cumplir la palabra de Dios. Y hay situaciones que usted tiene que enfrentar como consecuencia de no cumplir la palabra de Dios. El personaje el cual hoy quiero hablar es Jonás. Jonás es un personaje que en parte de su vida no hizo lo que Dios quería que él hiciera, pero que en parte de su vida comenzó a hacer lo que Dios le decía que hiciera. Dios había hablado a Jonás, el hijo de Amitai, que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y que pregonara contra ella, porque la maldad de esa ciudad había subido delante de Jehová. Pero Jonás decide no hacer lo que Dios le había dicho. Y a consecuencia de eso, Jonás se ve un gran problema. Y es lo que le digo. Hay problemas que usted tendrá que enfrentar como consecuencia de usted no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando leemos Jonás capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ya Dios le había dicho a él lo que él tenía que hacer. Ya Dios le había hablado a Jonás cómo Jonás debía vivir de ahí en adelante. Pero vemos que Jonás decide huir de Dios. O sea, no cumplir la palabra de Dios. El versículo 4 enseña la consecuencia que una persona tiene que enfrentar por no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Sabemos que Jonás iba en una barca, en un barco para Tarsis. Y Dios levantó una tempestad. Porque como Dios le había hablado y él no quiso, entonces Dios le levantó una tempestad. Lo que sucede como consecuencia de no vivir de acuerdo a Dios es que Dios mismo se levanta para hacernos la vida imposible. Dios mismo se levanta para que no nos vaya bien. Dios mismo se levanta a ponernos todo difícil y en contra para que nosotros no vivamos bien, porque decidimos vivir no de acuerdo a su palabra. Y luego que Jonás se ve en esta situación, que el mar se levanta, el barco se estaba ya rompiendo, Jonás estaba durmiendo en una hamaca, me parece, en el barco. Decía que él estaba durmiendo en la popa del barco. Y dice la palabra que después de esto, él fue tragado por un pez. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y algo interesante, hermano, es que todo esto vino por consecuencia de no cumplir Jonás la palabra que Dios le había mandado. Si él hubiese hecho lo que Dios le dijo que hiciera, esto no hubiese acontecido. Por eso yo le decía que hay situaciones de las cuales usted es librado cuando usted cumple la palabra de Dios. Por ejemplo, Elías de Tibista, que en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 5, luego de que Elías hablara en presencia de Acab, rey, y le profetizara la sequía, vino palabra de Jehová a Elías para que Elías se vaya al arroyo de Querit. Y dice la palabra que Elías
en el verso 5, capítulo 17 de Primera de Reyes, hizo lo que Dios le había mandado. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Dios le había dicho a Elías que allí Dios le iba a sustentar. Y vemos, hermano, a dónde Dios lo estaba enviando. Un lugar donde no habían sustentos. Un lugar donde solamente había un simple arroyo. Un lugar que para muchas personas iba a ser desechado. Yo no voy para allá porque ahí no hay nada. Voy a morir de hambre. Pero Elías decidió, hermanos y amigos, obedecer la palabra de Dios. Y cuando él obedece la palabra de Dios, Dios se mueve para ayudarlo y enviaba a unos cuervos a llevarle la comida. Y bebía agua del río que Dios había permitido que estuviese ahí. En el versículo 3 y 4 es que Dios le da el mandato y la ordenanza. Apártate aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, ¿por qué Dios lo envía allí? ¿Y qué sucede por él obedecer esta palabra? Que él fue librado aún de la muerte. Porque Dios, que le está hablando de esconderse, era porque Acab iba a matar a Elías. Hay situaciones las cuales Dios a usted lo libra por usted cumplir la palabra de Dios. A Elías, Acab lo iba a matar. Porque por causa de Elías vino la sequía. Y sabemos, hermanos, cómo era el comportamiento de los reyes de aquel entonces, sangrientos. Y aún así, hermano, él decidió cumplir la palabra de Dios. Porque nosotros estamos llamados a cumplir la palabra de Dios y llamados a hacer lo que Dios diga, no importando nada, hermano. No importando lo que se levante en contra, no importando quién se incomode, no importando a quién le afecte, que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Estamos llamados a obedecer a Dios. Estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted cumple la palabra de Dios, Dios está comprometido con usted en ayudarle a usted. Escuche lo que le digo. Cuando usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted ha comprometido a Dios a que Dios a usted lo cuide. De manera que todo lo que te suceda, de manera de que todo lo que te pase, puedes decir claramente que Dios de eso tiene el control. Porque tú estás viviendo de acuerdo a lo que Él dice. Y cuando tú vives de acuerdo a lo que Él dice, tú eres su siervo. Tú eres su hijo. Él es tu Dios. Él no es tu Dios cuando tú solamente escuchas su palabra. Él no es tu Dios cuando tú solamente lees la Biblia. Él es tu Dios cuando tú vives de acuerdo a lo que en su palabra Él dice que tú tienes que hacer. Él se convierte en tu Padre, se convierte en tu Dios, se convierte en tu escudo, se convierte en tu guía cuando tú vives de acuerdo a lo que en su palabra Él te manda hacer. Éxodo 40, versículo 16. Dios le da la instrucción a Moisés de qué hacer con el tabernáculo. Mire qué detalle más bonito del versículo 16. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová habló. Así lo hizo. Conforme a todo lo que Jehová le mandó, así hizo Moisés. Nosotros debemos ser así, hermanos. Todo lo que Dios nos ha mandado hacer, nosotros hacerlo. Porque cuando visualizamos en la palabra de Dios, el que no cumple lo que Dios manda que haga, tiene que enfrentarse con grandes consecuencias. Vemos el caso de Jonás. La palabra lo enseña. Tuvo que enfrentarse a una gran tempestad levantada por el mismo Dios como consecuencia de su desobediencia. Pero hay un dato importante, que el mismo Jonás que desobedeció, en un momento viene y obedece a Dios.
que fue el texto principal que nosotros estuvimos utilizando. Jonás capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. El Jonás que había rechazado el hacer lo que Dios quería, ahora lo vemos haciendo lo que Dios quiere. Porque se dio cuenta que no le convenía vivir la vida sin hacer lo que Dios quería. Se dio cuenta que no le cuadraba vivir sin hacer la voluntad de Dios. Se dio cuenta que no cuadraba vivir la vida sin cumplir la palabra de Dios. Nosotros debemos entender eso también, que no nos cuadra, no nos conviene vivir la vida sin hacer lo que Dios quiere. Debemos saber eso, hermano. Porque cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, Dios se mueve para ayudarme. Él se convierte en mi Dios. Él se convierte en mi defensa. Él es mi pronta ayuda, mi pronto auxilio, mi socorro. Yo puedo alzar los ojos a los montes y desde allá veo mi socorro, que es Jehová, porque vivo de acuerdo a su palabra. Él me saca del pozo de la desesperación porque vivo de acuerdo a su palabra. Yo todo lo puedo en Él que me fortalece porque vivo de acuerdo a su palabra. Él es mi guía, Él es mi escudo, Él es mi escondedero, Él es mi esperanza, Él es mi shalom, Él es mi Dios. Porque yo vivo de acuerdo a su palabra. Podemos decir todo eso cuando vivimos de acuerdo a su palabra, pero si no cumplimos su palabra, no podemos pronunciar ni siquiera eso, porque no lo somos. Somos sus hijos. Él se convierte en nuestro Padre cuando hacemos lo que Él dice en su palabra. Hermanos, un punto que quiero tocar con ustedes fue la referencia que Cristo hizo sobre el que guarda la palabra de Dios y el que no guarda la palabra de Dios. Sobre lo que sucede al que guarda la palabra de Dios y al que no guarda la palabra de Dios. Y Cristo quiere hablar de ruinas. Cristo quiere hablar de que el que guarda la palabra de Dios es librado de una ruina. Pero el que no la guarda se abraza de las ruinas, le llega a la ruina. ¿Cuántos hogares hoy no he visto yo que lo ha visitado la ruina por no vivir la palabra de Dios? ¿Cuántas personas millonarias, cuántas personas aún pobres no he visto yo que la ruina le ha visitado por causa de no vivir la palabra de Dios? Mateo capítulo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron vientos, ríos y soplaron vientos con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús está diciendo que el cumplir la palabra de Dios nos hace evitar gran ruina. Hermanos, vemos a Jesús hablar de que cumple la palabra de Dios y el que no. Y creo que a nosotros no nos cuadra no cumplir la palabra de Dios. Puedo decirlo, hermano, con toda seguridad. Que no nos cuadra vivir sin cumplir la palabra de Dios. Y puedo también decir con toda seguridad que estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Y puedo decir con toda seguridad que cuando cumples la palabra de Dios, te estás moviendo conforme a como Él quiere, porque andas en obediencia. La misma Biblia nos habla de la palabra de Dios. Ella nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
pero también nos enseña que es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora nos enseña para qué es la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios permite su palabra para instruirnos, para que nosotros seamos corregidos por ella, para instruirnos en justicia, con la finalidad de que nosotros seamos perfectos y preparados para todas buenas obras. La palabra de Dios también alienta y da esperanza. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero también ellas son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Sabemos que el mundo entero está bajo tinieblas, y la palabra de Dios es como ese bombillo prendido en la noche. Y David le decía al Señor en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también la palabra de Dios es eterna, que todo pasará. Jesús dijo que pasará todo menos su palabra. Isaías 40, versículo 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amigos y hermanos, debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la razón principal por la cual Dios nos dejó su palabra fue para que nosotros actuemos, para que vivamos de acuerdo a ellas. Que Dios te bendiga de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos hoy hablando el mensaje titulado Actuando de acuerdo a la palabra de Dios.